Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Bienvenidos a Recap, el programa en el que semana a semana hablamos de los capítulos nuevos de series de televisión. Este es el recap del tercer capítulo de Westworld de HBO. Antes de comenzar con el recap de esta semana de Westworld, les quiero recomendar otro recap nuevo que acabamos de comenzar. Si les gusta el misterio, si les gusta el terror, les recomiendo mucho que vayan a ver Candle Cove. Candle Cove es una nueva serie de sci-fi. Me gustó mucho y de verdad quiero que ustedes se enteren de la existencia de ella. Entonces pueden ver aquí el recap en el que explico más o menos cuál es el concepto básico sin spoilers y explico de dónde viene la historia original. Entonces los invito a que vayan y la vean y vean esta nueva serie. Y ahora sí comenzamos con nuestro recap. Me gustó mucho este capítulo, creo que volvimos a unas cosas que eran necesarias y que se habían dejado muy desamparadas por las necesidades de los otros capítulos. El primer capítulo era como nuestra introducción inicial a el parque. ¿Qué es el parque? ¿Quiénes son las personas que están llevando en el parque? ¿Y cuáles son nuestros personajes principales? El segundo capítulo es otra introducción, pero es la introducción de los guests que llegan al parque, por qué las personas van a este parque, cómo funciona para ellos toda la llegada y las interacciones que hay dentro del parque y la problemática de la actualización y de la programación nueva y los problemas que están teniendo a raíz de eso los hosts. Aquí ya nos podemos concentrar un poco más en historias particulares, en personajes particulares, mientras al mismo tiempo sigue avanzando la historia. Entonces creo que el ritmo y la manera en la que nos presentan la información en esta serie es muy acertada, me gusta muchísimo. Entonces aquí nos dan la oportunidad de tener unas conexiones personales más específicas y más profundas con nuestros personajes principales y conocerlos más y saber más cuál es su historia. Entonces eso me gusta mucho porque es algo que es bastante necesario. Ya lo hablaba en el recap del segundo capítulo y en los comentarios del recap del primero. Y es que el éxito de otras series como por ejemplo Game of Thrones, que es, o sea, es la comparación más directa que se está haciendo simplemente porque es un programa de HBO, pero en general podríamos decir que todas las series exitosas de Walking Dead, Breaking Bad, en general todas las series o sea, funcionan muy bien no solamente por la acción y por lo que pasa, sino por la conexión que llegan a tener los espectadores con los personajes. Entonces aquí nos dieron la oportunidad de eso, de conectarnos un poco más con nuestros personajes principales. Entonces vemos, Bernard sigue muy interesado por Dolores, entonces sigue teniendo estas conversaciones secretas y privadas con ella, en la que cada vez le está hablando más de más cosas, entonces le lleva una copia de Alicia en el País de las Maravillas y le está preguntando cosas, entonces como que se nota que él tiene una idea de que hay algo diferente con Dolores, de que hay alguna evolución de conciencia o que hay alguna evolución o hay algo diferente en ella que la hace diferente a todos los demás y además que sabemos que ella tiene una injerencia directa en lo que ha pasado con los otros personajes, pues porque todo se da a partir de las interacciones que ha tenido ella. Vemos que Dolores está un poco confundida, o sea, como que no sabemos exactamente cuál es el estado mental de ella, pero sabemos que ha estado recuperando memorias, que es más consciente de las cosas que pasaban antes, que está confundida por eso, que no sabe exactamente qué pensar, está teniendo como flashbacks a otras cosas y no sabemos hasta qué punto esos flashbacks son reales o son partes de otros loops que ya sucedieron o qué papel van a entrar a jugar en el futuro. Y como que igual seguimos con un misterio inicial que se nos va desvelando, desvelando, desvelando para hacernos una revelación al final con respecto a Dolores o con respecto a algo del parque o con respecto a cualquier cosa en general. Entonces en este caso es eso específicamente de Dolores. Y es que comenzamos con esa conversación de ella con Bernard y al final tenemos otra conversación de ella con Bernard en la que Bernard está tratando de decidir después de todo lo que pasó en el capítulo y después de su interacción con el doctor Robert Ford interpretado por Anthony Hopkins y pues por todas las cosas de las que ya vamos a hablar a continuación, está cuestionándose si seguir con sus conversaciones con Dolores o no, o si reiniciarla o qué hacer y al final nos revelan que Dolores sí es de alguna manera mucho más consciente y me pareció genial cuando él le dice como Dolores no le vas a contar a nadie y ella le dice sí, usted me ha dicho que no le cuente a nadie.
¿Te vas a mantener en tu loop? Sí, me voy a mantener en mi loop. O sea, Dolores es consciente de que se supone que ella tiene que volver a comenzar su historia a diario o cada vez que termine de cumplir su papel con algún guest. Entonces eso me pareció súper interesante. Y no, o sea, como que recalco de nuevo los conceptos y todos los, o sea, como que todas las cuestiones filosóficas que nos presentan acá. O sea, sigo pensando que es una serie que me gusta sobre todo porque me hace pensar mucho. Entonces, como todas estas cosas, hasta qué punto es ella consciente, hasta qué punto se puede interpretar como una inteligencia y una conciencia real el desarrollo de la inteligencia artificial. Y pues, o sea, nos van introduciendo también a otros, o sea, otros elementos y nos enteramos de que hubo otro co-creador de los hosts y del parque en general. Pero ya vamos a eso. Para resumir en términos generales lo que pasó con las historias y luego entrar en específicos. Tenemos esta parte de Dolores, tenemos la parte del lado operativo en el que hay cada vez más preguntas con respecto a esos problemas en la programación y también los directivos se están preguntando dónde está la historia nueva que fue prometida y Anthony Hopkins, o sea, el doctor Robert Ford, sigue preparando las cosas, entonces lo vemos dándole un pasado real a Teddy y luego conversando con Bernard y nos hablan del pasado del parque. Por otro lado tenemos a Will y a Logan, que Will sigue viviendo su primera aventura, entonces mata a un bandido y decide que va a ir a buscar a otra persona que están buscando para reclamar la recompensa, o no, no exactamente para reclamar la recompensa, sino como para vivir esa aventura del cazarrecompensas. Vuelve Teddy con una compañera para cumplir un poco con la historia que le acaba de programar Anthony Hopkins y es ir a buscar a Wyatt. Entonces se internan en las montañas cuando hay una alarma de que Wyatt apareció y pues por ese lado se desarrolla lo de él. Vemos al mismo tiempo cómo es su relación con Dolores y todo esto. Pero entonces ahora sí vamos a empezar en... Vamos a ver... Ah, no. Y está la chica esta también del departamento de Bernard que va a buscar con el de seguridad a un host que se salió de su programación y está vagando, a un vagabundo. Entonces ahora sí entramos en específicos. Vemos que lo del el acceso de las memorias en los hosts está siendo cada vez peor. Entonces tuvimos a el señor Abernathy, tuvimos a la dueña del burdel y ahorita están estudiando el caso del bandido, del tipo que es el compañero de los que siempre van y matan a la familia de Dolores. Creo que sí, si no estoy mal, creo que son ellos. Pero que en el capítulo pasado o el antepasado veíamos que hizo todo un show en uno de los... En un bar, en el bar de allá del pueblo y que mató a unos hosts. Entonces aquí nos van revelando qué es lo interesante de eso. Entonces nos dicen que él está, o sea que tanto él como como Abernathy están como hablándole a la misma persona imaginaria que es un tal Arnold y que al mismo tiempo esos 6 hosts que mató Walter estaban involucrados en narrativas anteriores y en vidas anteriores de él y habían entrado a jugar papeles en los que lo mataban o lo perjudicaban y que él fue específicamente por esos 6 y a los otros 3 los dejó vivos. Entonces como que pareciera que él estuviera guardando un resentimiento, que estuviera tratando de vengarse de ellos en ese momento específico. Si al final del capítulo o sea, nos vamos enterando de por qué se está dando eso. Entonces cuando Bernard llega a investigar y a preguntarle al doctor Ford quién es Arnold, qué es lo que está pasando, él le revela que hubo un co-creador de todos los hosts y de todo lo que pasó en el parque, que 3 años antes de abrir el parque fue toda la etapa de desarrollo y perfeccionamiento de los hosts y de todas las cosas que pasaban ahí. Y este otro co-creador, por sus circunstancias personales y por todas las catástrofes que había vivido en su vida, estaba como muy obsesionado con darle una conciencia real a estos androides, o sea, no una conciencia falsa, no una programación de unas memorias falsas, sino que estaba muy interesado en crear una inteligencia artificial real, una vida artificial, un pensamiento real.
Y no, o sea, esa parte no me siento en las capacidades de explicarla realmente, pero nos explican como toda la teoría detrás de de lo que él hablaba, de improvisación, de conciencia, de no sé qué, y todas estas cosas, todo apuntando hacia la creación de una conciencia real que él creía, que él quería. Entonces eso luego él lo tradujo a un código en el que hacía que los hosts escucharan o sea, escucharan su programación como su propia voz interna, como nosotros hacemos, o sea, como nosotros cuando estamos pensando es como escuchar una voz dentro de nosotros, pero entonces eso generó varios problemas, o sea, hubo unos que simplemente no lo entendían y hubo otros que empezaron a creer que esa era la voz de Dios, entonces o sea, generó muchos problemas ese código y él lo que quería con eso era que como a fuerza de costumbre por estar escuchando la voz de su conciencia o la voz de su pensamiento, eso diera lugar a pensamientos propios, a que eso se convirtiera en una cosa natural, entre comillas, y que se convirtiera en pensamientos reales. Entonces vemos que algo así está pasando con Dolores. O sea, Dolores está teniendo como cada vez más conciencia cada vez que Bernard le dice que apague el libreto y que se diga simplemente cosas improvisando. Ella empieza a decir cosas nuevas que ni ella entiende completamente. Y nos cuentan también que este otro doctor Arnold empezó a obsesionarse mucho, dejó de hablar con las personas y simplemente hablaba con los androides y tuvo un accidente dentro del parque y murió dentro del parque. Entonces yo creo que ese fue un primer incidente en el que ese código que él estaba desarrollando les mostró a ellos un poco de una conciencia real y uno de los hosts lo mató a él. Y yo me atrevería a decir que fue Dolores. Que Dolores, o sea, Dolores se nota que juega un papel extremadamente importante en esto. Y yo creería que ella fue la que lo mató y que después de eso fue que la programaron a ella para que ella no pudiera disparar. Porque es como algo que vemos repetidamente en este capítulo y es que después de que ella la acosan unos tipos en el pueblo, Teddy se la lleva para enseñarle a disparar y están ahí como practicando, o sea, él le muestra con un blanco y cuando le da el arma a ella, ella no puede apretar el gatillo, pero no es porque no quiera, no es por nada de conciencia, no es por nada de eso, sino que vemos en su cara la confusión y en medio de todo la frustración y la furia porque físicamente no puede. Entonces podemos entender que eso es una parte de su programación. Ella está programada para no poder disparar armas. Entonces eso se conecta un poco con la historia de ella y es que ella se supone que es el personaje fácil. Nos informan que Teddy no tenía una historia ni un pasado real porque no era necesario, que el papel que él entraba a jugar era mantener a Dolores ahí y facilitar que algunos hosts encontraran a Dolores para cumplir como esa fantasía perversa de tenerla fácil con ella y de poder abusar fácilmente de ella. Entonces podemos asumir que dentro de su programación no está la agresión, entonces también para garantizar eso está además programado que ella no pueda disparar, pero yo creo que eso tiene que ver específicamente con ese incidente que mató a Arnold. Debo traer también a la conversación algo que me gustó mucho y que me parece que es muy impresionante y son las actuaciones. En general me parece que las actuaciones están bien logradas, pero quiero enfatizar específicamente en el trabajo de Evan Rachel Wood como Dolores y de James Marsden como Teddy. Me parece que la labor de ellos cuando los están, o sea, cuando los están programando, cuando están en las charlas con las personas reales, es increíble en cuanto a las expresiones faciales, a las expresiones corporales, a las posiciones, a las cosas que hacen. Me parece que o sea, se necesita una aptitud actoral muy grande para hacer los cambios necesarios que ellos tienen que hacer y que son cambios súbitos. Cumplir las órdenes de las personas que les están hablando, como eh, deja el acento y dejar de hablar de un acento de un momento a otro. O sea, como que o sea, en realidad me parece que las expresiones faciales que ellos logran son muy chéveres y son muy convincentes y lo hacen pensar a uno real. O sea, lo
convencen a uno realmente de que ellos son unos androides. Entonces eso tenía que hablarlo. Continuemos. Tenemos el pasado ahora real de Teddy, y es que Teddy siempre, o sea, siempre volvía a donde Dolores, pero siempre se iba. Entonces tenemos como esa dinámica de volviste, y él siempre o sea, él quiere tener una vida más allá con ella, pero no puede porque tiene que hacer unas cosas, porque él antes era un hombre diferente y tiene que redimirse antes de poder ser feliz con Dolores. Pero todo eso era un cuento vacío hasta que el doctor Ford le puso la programación y le programó su pasado real. Entonces nos hablan de que eso es parte de la nueva narrativa que él tiene en la cabeza, y tiene que ver con Wyatt. Entonces Wyatt era un sargento, era el sargento de la compañía militar en la que estaba Teddy durante la guerra, y Wyatt perdió el control y perdió la cabeza. Se internó en las montañas un tiempo, y cuando volvió Teddy nos dice que tenía unas ideas raras en la cabeza, mató a un pueblo completo convencido de que la tierra en la que estaban no pertenecía ni a los indígenas ni a las personas nuevas que llegaban, sino que pertenecía a algo que iba a llegar, que por el momento le pertenecía a él. Entonces ahí fue que él se enloqueció, y podemos asumir que, o sea, y nos dicen además que Teddy es la única persona que ha tenido interacciones con Wyatt y ha vivido para contarlo. Entonces esa se convirtió en la misión de Teddy, como cazar a Wyatt y prevenir más matanzas. Pero entonces Wyatt empezó como a crear un culto todo alrededor de él, y sus seguidores vemos que utilizan las pieles y los huesos de sus víctimas, que están convencidos básicamente de que ya fueron al infierno, de que ya vieron el infierno y de que volvieron. Entonces que ni el dolor ni nada los detiene, sino que simplemente son unas máquinas que están para cumplir ahí los deseos de Wyatt. Entonces vemos que él es separado de Dolores en un momento para ir a buscar a Wyatt. Ahí es que cuenta toda le cuenta toda la historia al sheriff, y terminan siendo como emboscados, y al final del capítulo vemos que todos los seguidores de Wyatt se abalanzan sobre él. Yo no creo que esté muerto, creo que solamente está muy 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 lastimado en este momento, pues es un robot, pero pues está muy lastimado en este momento, y creo que, o sea, esa va a ser una línea que va a seguir desarrollándose en los próximos capítulos. No lo mataron, y además al final vimos que Dolores termina con Will y con Logan, entonces no va a haber una repetición del loop por este momento. O sea, en este momento la historia se está desarrollando, y quién sabe si así va a seguir de aquí en adelante, o si en algún momento van a matarlos a ellos y vamos a regresar al loop. Yo creería que eso va a suceder también. Por otro lado tenemos todo lo de este host vagabundo, que nos da también otras informaciones sobre lo que está pasando en el parque. Entonces vemos que hay un grupo de vaqueros, como de ganaderos de algún estilo, que están atrapados en un loop porque el que es el vagabundo se fue, y él era el que cortaba la madera. Entonces ellos no pudieron seguir cocinando y no pudieron hacer sus cosas, porque según las nuevas políticas del Departamento de Seguridad y de los directivos, se está restringiendo el acceso a elementos peligrosos por parte de los hosts. Entonces solamente uno está programado para poder tener acceso al hacha, entonces los otros no van a coger el hacha nunca. Entonces eso me parece interesante, porque habla de un miedo creciente hacia la posibilidad de una violencia más allá de lo necesario, o de una violencia inesperada por parte de los hosts con otros hosts, pero sobre todo contra personas reales, contra los guests. Vemos que al parecer este host vagabundo está también de alguna manera como accesando una parte escondida de la programación, o alguna programación anterior, porque está totalmente obsesionado con la constelación de Orión, y pareciera que no es un vagabundo totalmente, sino que está yendo con un objetivo específico, en una dirección específica, a algo que no se sabe qué es, hasta que se cae en un cañón, y ahí es donde lo encontramos, y tiene hacia el final ese funcionamiento errado, y es el mismo que vimos el capítulo pasado con la señora con la del burdel, y es que los ponen en modo de sueño, pero ellos se despiertan solos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que eso va a seguir sucediendo, ¿qué es lo que sucede ahí? Es, y al final vemos que él se suicida básicamente.
o quién sabe qué es la psicosis que tiene en ese momento que le genera el código y su conciencia para que él decida matarse a él mismo. Otros elementos bien interesantes es que también nos cuentan un poco más de la historia de Bernard, y es que nos cuentan que él tenía un hijo, que el hijo se murió y por eso es que probablemente él está trabajando ahí y está tan obsesionado con lo de la conciencia. De pronto podemos pensar que él está tratando de buscar una manera de crear o de encontrar una inteligencia artificial, una conciencia artificial que permita traer a su hijo de vuelta o que permita como cumplir un poco y llenar ese hueco que le dejó a él la muerte de su hijo. Entonces vemos la advertencia del Dr. Ford que le dice: yo sé que la muerte de su hijo lo afectó mucho, pero no pierda de vista lo real. Los hosts no son reales, los hosts no están vivos, los hosts no tienen conciencia. Y ese es el otro elemento que me pareció súper interesante, y es como esas nuevas visiones que nos presentan del Dr. Ford con respecto a los androides. Y es que en el primer capítulo vimos que él estaba bajando y estaba en la parte de los almacenados tomándose un trago con uno de los hosts descartados. Todo nos llevaba a pensar que él tenía como una visión particular y diferente sobre estos hosts, pero aquí nos muestran que es una versión bastante extraña. O sea, sí, a pesar de que él tiene aprecio por su creación, igual sigue creyendo que ellos no son reales, que ellos no tienen conciencia, que no hay manera de generar una conciencia y de que ellos están ahí simplemente para cumplir las órdenes que ellos les programan a ellos. Entonces es algo bastante interesante, es una nueva perspectiva con respecto a eso que él piensa de ellos. Repito, fue un capítulo que me gustó bastante. No sé a ustedes, por favor dejen en los comentarios qué les pareció, les gustó, no les gustó. Pero creo que por el momento no hay nada más que decir. Hoy transmiten el nuevo capítulo. Entonces vamos a ver cómo sigue avanzando la historia. Está Teddy vivo, está Teddy muerto, qué va a pasar con Dolores, qué va a pasar con el flujo de memoria que ella tiene ahora, o cómo está todo esto conectado a la nueva narrativa del Dr. Ford. Vamos a verlo hoy. De nuevo los invito a que dejen todos sus comentarios y opiniones aquí abajo. Denle like a este video, suscríbanse al canal si son nuevos y compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Síganos en nuestras redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4 y en Twitter y en Instagram en @no sabemos nada de. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.